Hola, me llamo Julio Díaz Sánchez, soy pastor evangélico desde hace más de 50 años y estoy aquí en la ciudad bella de Sada, una ciudad cerca de La Coruña, con esta preciosa vista de la ría, disfrutando de este tiempo de descanso, y quiero compartir con vosotros el mensaje que nuestro Señor Jesucristo dio en una ocasión cuando vio a una multitud de personas que le seguían, cargadas con sus problemas, tristes, agobiadas, con enfermos para llevarlos a Jesús. Y él, mirándolas, dijo que eran como ovejas sin pastor, descarriadas, sin tener el cuidado que necesitaban. Y les comunicó este precioso mensaje que yo quiero transmitiros también a vosotros. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué palabras tan maravillosas que nadie ha podido jamás pronunciar de verdad. Ofertas de descanso hay muchas, pero que sean auténticas, no. Como el descanso que Jesucristo ofrece, nadie lo puede dar. Empecemos por decir quién es Jesucristo. Hay muchas personas que se llaman cristianas y ni siquiera saben quién fue Jesucristo. No es cristiano el que sabe que existió Jesucristo, ni al que le pusieron de pequeño el nombre de cristiano, ni el que asiste a una iglesia cristiana. Cristiano es el que sigue a Jesucristo, el que le conoce, el que le cree y el que le sigue. Que empecéis por conocer quién fue Jesucristo. Y para eso tenemos que ir a la Biblia, la palabra de Dios, el libro más antiguo del mundo, en donde los hombres de Dios del pasado escribieron lo que vieron y oyeron acerca de Dios y acerca de Jesucristo. El mismo apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, escribió en su carta diciendo: lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos acerca de Jesús de Nazaret, esto os enseñamos. De manera que lo primero que tenemos que hacer para ser cristianos es conocer quién fue Jesús. Se nos dice en el Evangelio que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Como verdadero Dios no tiene principio ni fin. Como hombre tuvo un principio y un fin. Nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, como dice la Escritura, de una joven virgen llamada María, que vivía en la ciudad de Nazaret. Estaba comprometida con un hombre llamado José. Y antes de que vivieran como matrimonio, el Espíritu de Dios obró un milagro en María para que fuera concebida por el Espíritu Santo y diera a luz a Jesús, que significa Salvador. Él era el que iba a salvar a todos los que en Él crean, que somos nosotros, y que estamos condenados a la eterna separación de Dios, a menos
que nos arrepintamos, es decir, que reconozcamos que somos pecadores, le pidamos perdón a Dios y recibamos a Jesús como nuestro Salvador, ya que Él fue el único que dio su vida de una forma tan terrible, muriendo en una cruz, para dar salvación a todo aquel que crea en Él. De manera que cuando Jesús dice, venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar, nos está ofreciendo un verdadero descanso, no un descanso temporal como el que estamos disfrutando en las vacaciones de verano, sino un descanso eterno que tiene que ver con el cielo, después de esta vida. Esta vida es pasajera, tarde o temprano todos vamos a morir, pero espera un futuro para el cual la gente no se prepara. Hay un futuro eterno con Dios o un futuro eterno sin Dios. Y nosotros en esta vida decidimos nuestro destino. El que quiera vivir apartado de Dios aquí, vivirá apartado de Dios allá. El que quiera buscar y vivir con Dios aquí, vivirá con Dios en la eternidad. Por eso, queridos, todos los que me estáis escuchando, hombres, mujeres, jóvenes, que estáis cargados de alguna manera, con problemas de salud, con problemas laborales, con problemas espirituales, con problemas de todo tipo, encontrad en Jesús el verdadero descanso que Él ofrece a todo aquel que le cree y le sigue. De manera que yo, como cristiano, como servidor de Dios, durante muchos años que conocí el Evangelio de la salvación que Cristo ofrece cuando tenía 16 años, invito a todos los jóvenes de 16, de 15, de 14, a los que son capaces de entender y creer en Jesucristo, a que le sigáis a Él, que sigáis a Jesucristo, que seáis auténticos cristianos, no de nombre, sino de palabra. ¿Cómo podéis seguirlo? Mirad, no sé dónde estáis, muchos estaréis en la montaña, otros estaréis junto al mar. En donde quiera que estéis, preguntad por una iglesia cristiana evangélica, que es un grupo de creyentes en Jesucristo que tratan de vivir como Él enseñó y como Él ordenó. Uniros, allí os van a enseñar cómo seguir a Jesucristo. Por otro lado, tenéis la oportunidad de conseguir una Biblia, que es la palabra de Dios, el libro más antiguo del mundo, en donde se nos explica quién es Dios, cómo podemos conocerlo y cómo podemos seguirlo. Y también podéis usar el móvil o el internet buscando la Biblia y allí vais a encontrar lo que dice la palabra de Dios para vuestra información. Entonces este es el primer paso, conocer quién es Jesús. En segundo lugar es creer lo que Él dice y en tercer lugar es seguir lo que Él manda. Si hacéis esto, seréis verdaderos cristianos. ¿Queréis ser cristianos de verdad o vivís engañados que porque os dijeron que erais cristianos cuando erais unos bebés que no sabíais, ni entendíais, ni podíais decidir si erais cristianos o no? ¿O queréis ser verdaderos discípulos de Jesucristo? Si queréis ser verdaderos discípulos de Jesucristo, recordad una vez más sus palabras. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, sujetos a mí, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero terminar diciéndoos un dato más, que yo soy nacido en la ciudad de La Coruña, de una familia sencilla pero honrada, de tradición católica romana, y yo, siendo un joven de 16 años, trabajando como aprendiz de joyero en La Coruña, por medio de un compañero de trabajo que había sido poseador y ceriante, viudo, que él era un cristiano
evangélico, nos habló de la Biblia, nos habló de Jesucristo y del cambio que Dios había hecho en su vida. Y entonces yo, aunque era joven, no entendía mucho, pero me empecé a interesar un poco por lo que era esto, hasta que llegué a conocer de verdad que yo no era cristiano porque me habían bautizado de pequeño, ni porque vivía con una familia que se llamaba cristiana, sino que era un pecador, como todos vosotros. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia, por cuanto todos pecamos y estamos apartados de Dios. Y por medio de este compañero de trabajo, yo conocí a los cristianos evangélicos. ¿Quiénes eran los cristianos evangélicos? Hombres y mujeres que trataban de vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Y entonces yo empecé a reunirme en aquel tiempo en la clandestinidad, cuando estaba el régimen franquista en su apogeo, y los que no eran católicos, los llamados protestantes, los cristianos evangélicos, éramos perseguidos, no teníamos derechos, vivíamos en la clandestinidad. Y sin embargo yo, en ese tiempo, siendo un jovencito, empecé a conocer la verdad del Evangelio, y cuando la comparé, un día fui a hablar con el cura párroco mío y le dije, don Juan, se llamaba don Juan, ¿la Biblia es la palabra de Dios? Me dice, sí. ¿Y es infalible? Sí. Entonces ya no le pregunté más y decidí seguir la palabra de Dios y no la palabra del Papa, porque el Papa es falible, se equivoca, como todos los hombres, pero la palabra de Dios no. Y desde entonces hasta hoy, que cumpliré, Dios mediante, pronto 89 años, he seguido a Jesucristo como discípulo y como servidor suyo hasta ahora y hasta que Dios me lleve. Doy muchas gracias a Dios por todo lo que tengo, por mi familia, aunque soy viudo, después de 63 años de casado con mi amada esposa, soy viudo, tengo 3 hijos, tengo 3 nueras, tengo 7 nietos y tengo todo cuanto necesito para ser feliz. Y esto es lo que yo quiero que tengáis también vosotros. ¿Y cómo lo vais a conseguir? Creyendo en Jesucristo como vuestro Salvador, como vuestro Señor y como vuestro Dios. Que Él os bendiga.